Hoy vamos a explorar un concepto fascinante, la presencia biodinámica. Y quiero que lo pensemos no como un viaje hacia un lugar desconocido, sino más bien como el viaje de vuelta a casa, a un estado que en el fondo ya conocemos muy bien. Y vamos a empezar con la pregunta del millón, una que seguro que nos toca de cerca. ¿Por qué una y otra vez repetimos esos patrones que nos hacen sufrir? ¿Por qué parece que tropezamos siempre con la misma piedra? Bueno, pues la respuesta podría estar en un viaje que sin darnos cuenta dejamos a medias hace mucho tiempo. Y aquí está el meollo de la cuestión. La presencia biodinámica no es una técnica nueva que tengamos que aprender de cero. Es algo que hay que recordar. Se trata simplemente de volver a conectar con un estado de presencia total, de inmersión en la vida que todos teníamos de niños y que poco a poco fuimos olvidando para poder volvernos, entre comillas, funcionales. Para poder entender qué es lo que olvidamos, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos al origen de todo. A un estado de pura expansión. A ver, siempre pensamos que los bebés son seres que necesitan recibir amor, pero ¿y si le damos la vuelta a la idea? ¿Y si ellos no solo necesitan amor, sino que son amor en estado puro? Esta idea lo cambia todo. Ellos llegan para recordárnoslo a nosotros. Pensemos en esto por un momento, porque es alucinante. Durante los primeros 2 años y medio de vida, un bebé no tiene la noción del yo. No hay una línea que separe dónde acaba su cuerpo y dónde empieza el mundo. El calor del sol, la voz de su madre, el hambre que siente, todo es una única y misma experiencia. No hay separación. Claro, esa unidad inicial, ese paraíso, tiene que terminar y tiene que dar paso a un viaje que es absolutamente necesario para crecer, el viaje hacia la separación. Este sería, digamos, el mapa ideal de nuestro crecimiento. Partimos de esa expansión total, sin límites. Luego nos replegamos, empezamos a entender que el mundo termina donde termina mi cuerpo. En la adolescencia llegamos al pico de la separación para aprender a ser autónomos. Y el destino final, lo interesante, es volver a expandirnos, pero esta vez con plena conciencia de lo que estamos haciendo. Y esto es clave, ¿eh? Solemos ver la adolescencia y su rebeldía como un problema. Pero no lo es. Es una fase biológica, es totalmente orgánica y súper necesaria. Es el entrenamiento intensivo para aprender a ser una persona autónoma, para poder valerse por sí misma en la vida. Vale, hasta aquí la teoría, que suena muy bien. ¿Pero qué pasa en la vida real? Pues que muy a menudo este ciclo orgánico se rompe. Y aquí es donde tenemos que hacer una distinción fundamental. Una cosa es la edad cronológica, los años que marca el carnet de identidad, y otra muy distinta es la madurez biográfica. La verdadera madurez no se mide en años, sino en haber completado esas etapas de desarrollo y, sobre todo, en la capacidad de asumir la propia responsabilidad. Y por eso, claro, podemos encontrarnos a gente de 80 años que biográficamente siguen siendo adolescentes. ¿Y cómo se distingue esto en el día a día? Es muy fácil. Por el tipo de respuesta. La respuesta adolescente siempre busca un culpable fuera. La culpa es del gobierno, de mi jefe, de mi pareja. La respuesta madura, sin embargo, hace algo radicalmente distinto. Para, mira hacia adentro y se hace cargo de lo que siente y de lo que hace. Entonces, ¿qué pasa cuando no cerramos esas etapas? Pues que nos quedamos atrapados como en una especie de adolescencia perpetua. Y nuestro cuerpo, que es muy sabio, nos va a poner delante los mismos patrones una y otra vez. Son como los exámenes que hemos suspendido. La vida nos los vuelve a poner hasta que por fin los aprobemos para poder pasar de curso. Para entender por qué reaccionamos así, tenemos que bajar a la sala de máquinas del cuerpo. Hay un concepto clave que es la neurocepción. Pensemos en nuestro sistema nervioso como un radar que está encendido 24/7, escaneando el entorno constantemente para decidir si es un lugar seguro o si hay peligro. Y lo más importante, lo hace de forma automática sin que nosotros nos enteremos. Cuando ese radar detecta una amenaza, activa un protocolo de emergencia con 3 respuestas básicas: luchar o huir. Son las más conocidas. Pero ¿qué pasa si eres un niño y no puedes ni luchar contra un adulto ni huir de casa? Pues que el sistema recurre a la tercera opción, la única que queda: la disociación. O sea, desconectar del cuerpo, dejar de sentir para poder sobrevivir. Bien, hemos visto el origen, el ciclo ideal y cómo se rompe. Ahora vamos a lo importante, la solución. ¿Cómo retomamos ese camino de vuelta para completar por fin nuestro viaje hacia la madurez? El primer paso, y probablemente el más poderoso de todos, es interiorizar esta frase hasta la médula. Es un cambio de perspectiva brutal, pasar de buscar culpables ahí fuera a entender que la única persona responsable de la propia experiencia emocional es una misma. Pero ojo, aclaremos esto bien. Asumir esta responsabilidad no es la pataleta de un niño que dice ahora hago lo que me da la gana.
No. Es el acto más maduro que existe, dejar de señalar a los demás y adueñarse por completo de la propia vida interior. Es ahí donde empieza la verdadera reparación. Hay una metáfora genial para entender este proceso, y es la de la digestión. Una experiencia difícil es como un alimento pesado. Primero hay que ingerirlo, vivirlo. Después hay que dejar que el sistema lo procese sin interferir. Luego hay que asimilar los nutrientes, que en este caso son el aprendizaje y la madurez. Y finalmente hay que evacuar lo que ya no sirve, soltar la carga. Si el ciclo se completa, esa experiencia nos ha hecho crecer. Y claro, igual que para digerir bien la comida el cuerpo necesita estar en un entorno tranquilo, para esta digestión emocional necesitamos un lugar seguro, un espacio ya sea interno con una misma o externo con alguien de confianza, donde podamos sentir lo que sea sin ningún tipo de juicio y con total aceptación. Solo en ese entorno de seguridad, el sistema nervioso puede por fin relajarse y empezar a reparar. Así que el destino de todo este viaje es en el fondo increíblemente poético. Se trata de volver al punto de partida, a ese estado de expansión y de conexión total del bebé, pero con una diferencia que lo cambia todo: la consciencia. Llegamos con una mente adulta que ya no lucha por controlar la vida, sino que ha aprendido a colaborar con su fluir. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para darle vueltas. ¿Y si madurar no consiste en aprender algo nuevo que no sabemos, y si en realidad consiste simplemente en tener el valor de recordar esa sabiduría innata con la que todos, absolutamente todos, llegamos a este mundo?